¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Cuenta de Alaluf. Y en esta ocasión me complace presentarles a un nuevo emprendimiento que se está desarrollando en nuestro país y que tiene que ver con la máxima de poder acceder a una cantidad que evidentemente va a ser a la larga ilimitada de revistas con un pago mensual único. Un modelo que por supuesto se asemeja bastante, ¿no es cierto?, a otros sistemas de streaming, por ejemplo, como es el caso de Netflix, de Spotify y de otras plataformas más similares, en el sentido de pagar una mensualidad que da el beneficio al usuario de poder acceder a una cantidad bien importante, ¿no es cierto?, de contenido, ya sean películas, ya sean música, y en este caso estamos hablando de revistas. El emprendimiento, una startup, por supuesto, se llama Léeme y está a punto de salir al mercado, hecha y creada y desarrollada absolutamente en nuestro país, y que ya tiene varias revistas interesantes para poder sumergirse en la lectura de una actividad que cada vez, digamos, cuesta más, pero con este tipo de servicio, ¿no es cierto?, acerca mucho más a la gente el poder acceder a la lectura de revistas. Entonces, me acompañan en esta ocasión Alejandro Woywood, CEO de Léeme, y Luis Besa, gerente de desarrollo de negocios de Léeme. ¿Cómo están, muchachos? Gusto en saludarlos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola. Alejandro, Luis, un gusto. Partamos de inmediato con la idea de cómo ven ustedes, antes de que me cuenten un poco cómo nació la idea, cómo ven ustedes el negocio editorial, el negocio de la lectura de revistas, particularmente en nuestro país y quizás también en Latinoamérica. Mira, le voy a dar la palabra a Luis, porque Luis fue gerente de una editorial por 14 años, fue miembro, o es miembro también, participa de la ANP, así que el que sabe del mundo editorial es mi amigo Luis. Muy bien. Bueno, lo importante es que más que hablar de revista propiamente tal, tenemos que entender que hoy por hoy los contenidos vuelven a ser o nunca han dejado de ser el rey. ¿Ah? El contenido hoy por hoy tiene una relevancia importante y también entender que todos de una u otra forma pasamos a ser un medio. O sea, hoy día todos comunicamos en la inmediatez. ¿Ya? Y en ese concepto, las revistas en el fondo tenemos la obligación de poder adaptarnos a estas nuevas formas de consumo de las personas. Y en eso donde efectivamente hoy día una plataforma lo que busca es poder acercarse al modo de vida de las personas. ¿Ah? La necesidad hoy día no pasa frente a un kiosco y buscamos estar ahí. El concepto de Google, de los micromomentos, hoy día toma relevancia en muchos mercados y creemos nosotros que las revistas no pueden estar ajenas, digamos, a esto, entendiendo que hay un concepto fuerte del fake news, hoy día que por las diferentes redes sociales está, y las revistas hoy día tienen marcas respetables, en el fondo que las personas confían, y es un valor que nosotros no queremos perder y queremos que las personas sigan manteniendo. En ese sentido, entonces, y considerando que la industria editorial y particularmente de revistas va a la baja, ¿no es cierto? Hemos sido testigos los últimos 5, 7, 10 años, ¿no es cierto?, de distintas editoriales y revistas, ¿no es cierto?, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que hemos visto que han ido cerrando, publicaciones que han estado, digamos, presentes en kioscos o en las casas, digamos, por décadas, ¿no es cierto?, y que debido al cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de consumo que tiene hoy en día las audiencias, hay muchas revistas que han pasado derechamente al digital o, peor aún, han desaparecido. En ese sentido, entonces, ¿cómo nace la idea de LM? ¿Cómo se genera esta sinergia de querer ofrecerle a la gente, digamos, la posibilidad de acceder a una cantidad importante de revistas de todo tipo? Bueno, mira, yo vengo del mundo de los videojuegos y de las apps. Con mi anterior emprendimiento, digamos, desarrollamos 80 aplicaciones y videojuegos, varios que estuvieron en el top 10 y que podemos conversar en otro momento de eso. Pero en algún momento con Luis nos conocimos porque nosotros a su editorial le creamos kioscos digitales. ¿Ya? Ya. Pero eran kioscos de cierta manera digitales tradicionales. En el fondo uno, igual que en el kiosco físico, uno compraba una revista y era dueño de la revista y la leía cuando quería. La Pero en el versión fondo digital, cada por vez, supuesto. claro, pero cada vez tenía que comprar, ¿no?, en el fondo las La tiras revista. claro, o suscribirse por el año. Que en el fondo, de cierta manera, es pasar el mismo modelo físico a digital, ¿ya? Pero es lo mismo al final. ¿Ya? Y en realidad en algún momento nos dimos cuenta que en el fondo le estábamos solucionando el problema a las editoriales, pero no al consumidor. ¿Ya? Porque el consumidor hace años ya está acostumbrado en el fondo a tener esta oferta de
de pagar un precio bajo, o un precio justo, digamos, pero bajo, por mucho contenido, ¿ya? Tenemos Netflix, Spotify y otros similares, ¿no es cierto? Y eso no existía en revistas, ¿ya? Existen algunos, pero en Norteamérica, digamos, en Europa, pero no en el mercado latino, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, esto obviamente hay que aplicarlo, digamos. Una oportunidad. Es una oportunidad, claro, de negocio. Aparte, nosotros amamos las revistas también, entonces no queremos que desaparezcan, ¿ya? Y nos damos cuenta que quizás muchas editoriales habían sido lentas, digamos, en transformarse, ¿ya? Vemos, por ejemplo, en el mercado de los diarios uno se da cuenta cómo se ha transformado, ¿no es cierto? Como los diarios han ido transformando las suscripciones, que antes era, te doy el físico y de regalo el digital, Claro. en el fondo, te doy el digital y de regalo el físico, ¿ya? Y bueno, en el fondo esto realmente no, siento que como que no reinventamos no inventamos algo demasiado grande. En el fondo era aplicar un modelo que era obvio, digamos, de otra formato a revistas, ¿ya? Esa es básicamente la idea, pero también un poco lo que nos interesa es el tema de la lectura, ¿ya? En el fondo, hay distintas maneras de consumir contenido, ¿no es cierto? Cuando uno está viendo una película, uno de cierta manera, ¿cómo decírtelo? Como que apaga el cerebro, ¿no es cierto? Y recibe, ¿no es cierto? La que la película te Sí, está dando, ¿no es se vende la cierto? película, pero ya, sí, sí. Claro, pero en el fondo uno apaga la Es imaginación, un de cierta manera. receptor, correcto, sí, es solamente un Claro, es más, receptor que uno no es, decodifica lo que está viendo. claro, uno no está siendo tan activo, ¿no es cierto? Mm, Cuando uno escucha música, uno no en el menos. fondo es como la banda sonora de tus pensamientos, de cierta manera, ¿no es cierto? Cuando uno está jugando, que es otro medio también, ¿ya? Uno en el fondo interviene activamente en lo que está haciendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. Presenta el juego, lo que sea, ¿ya? Y cuando uno está leyendo, también hay distintos como maneras de leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno lee noticias o lee Twitter o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uno está en el modo que los gringos llaman lean forward, ¿no es cierto? Que estáis leyendo así como Inclinarse hacia adelante. doble clic, qué sé yo, me gusta, like, ¿ya? Pero cuando uno está leyendo como tranquilo, relajado, ¿no es cierto? Uno está en el modo como lean back, ¿no es cierto? Laid Que está ahí back. claro, está ahí apoyado atrás, ¿cachai? Entonces, y está ahí leyendo. Relajado. Ese es el modo de lectura que a nosotros nos interesa, ¿ya? En el fondo, el modo en que uno aprende, en que uno se entretiene, en que uno evoca, hace ocupar la imaginación, Se ¿ya? relaja. Claro, que se relaja, que también se siente como en un ambiente confortable. Lo que dice Luis es súper importante. Las fake news, los clickbait, ¿no es cierto? Clickbait, estos que son noticias que en el fondo te hacen pinchar el anzuelo para entrar y te das cuenta Por que los en clics. realidad el titular no era tan interesante realmente, ¿ya? Entendiendo un poco que la cultura del clickbait obedece a que el click es tu sueldo para un medio digital. Claro, claro, pero en la medida en que nosotros, en el fondo, al usuario le damos por un precio acceso a todo, ya de cierta manera eso desaparece. Sí, Entonces, las revistas tienen esto, ¿no es cierto?, que tienen reputación, tienen una línea editorial. Por ejemplo, no sé, la revista Selecciones tiene, Luis, ¿cuántos años tiene Selecciones? Tiene, no sé, Este año muchos cumple años. 80. Este año cumple 80 años, 80. imagínate. Sí. Y la línea editorial no ha variado, ¿ya? Es una claro. revista que para toda la familia, uno sabe como papá que si yo le paso la revista Selecciones a mi hijo, la puede leer tranquilamente porque no hay ninguna cosa rara, digamos, ¿ya? Entonces, esa línea editorial, esa marca, digamos, es súper valiosa, ¿ya? Luis, no sé si quería aportar, me explayé harto en eso. Sí, no, lo relevante es eso. Incluso hay aspectos un poquito más, si queremos ir más editoriales, por ejemplo, la misma estructura de la revista, el hecho de que tenga secciones en una revista, el hecho de la diagramación de una revista, la infografía dentro de una revista, generan engagement dentro con las personas. Entonces, el objetivo nuestro, efectivamente, nosotros creemos que el papel aún no ha muerto, digamos. En Chile quizás, en términos de la revista, se ha acrecentado un poquito más ese tema. Pero en el mundo no, yo creo que en Chile va a haber una ola nuevamente de eso. Yo te escucho, Luis. Los kioscos y los suplementeros esperemos también tengan un 2.0, digamos, y apoyen todo también el tema editorial, porque en el fondo nosotros nos nutrimos de eso, nos nutrimos del tema editorial y todos sus actores. Perdona, ahí tocaste un punto del papel. Ojo que nosotros no somos competencia del papel, ¿ya? Ese es un punto re importante. Yo siempre digo lo mismo, digamos,
uno escucha vinilo. Mira, por ejemplo, acá, ahí tengo un montón de vinilos. Muy bien, muy bien, muy Y, bien. Somos dos. y, claro, y la verdad, a uno le gusta el vinilo, bueno, y acá tengo obviamente revistas y libros, pero son distintos momentos, ¿no es cierto? Porque Sí. uno puede escuchar un vinilo y no sé, te serví una copa de vino, qué sé yo, y te vayas a escuchar tu vinilo con tu parlante, todo el después, ¿no es cierto? Y aparte, igual tenéis Spotify en el celular, Sí, ¿ya? claro. Y probablemente uno ocupa más Spotify que los vinilos, ¿ya? Así es. Porque en el fondo la Es más vida rápido, más diaria, fácil, son 2 clics. claro, y la vida diaria ocurre en distintos lados, no solamente en tu living, digamos. Entonces, Correcto. evidentemente, el papel nunca va a morir. Hay ciertas revistas que son objetos de culto y Cor- uno las deja en la mesita de centro, digamos, porque se para que ven la gente bonitas. la vea. Sí, 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 sí. Claro, pasan a ser objetos. Pero la lectura en sí, digamos, como medio, también tiene que ocurrir en los lugares digitales, ¿no es cierto? Y eso es un poquito la oferta que falta y que sentimos que nosotros venimos a suplir. Excelente. Ahora, antes de entrar de lleno ya en la aplicación, en la oferta de revistas que tiene, etcétera, las posibilidades que permite la lectura de las revistas, quería que me contaran un poco cómo fue, digamos, todo el proceso del emprendimiento como startup, digamos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos como LM? ¿Cómo ha sido el proceso de encantar o cautivar o ofrecerle la idea a las distintas editoriales a las cuales han ido durante este tiempo, etcétera? Mira, el emprendimiento partió a principios del 2018, ¿ya? De Ujú. hecho, nos ganamos un fondo Corfo para eso, ¿ya? Y en el camino, de hecho, se sumó Luis, ¿ya? Porque, claro, este emprendimiento tiene dos patas, digamos. Está por un lado el lado digital, ¿no es cierto? Un poco del que vengo yo, de las apps, ¿ya? De hacer que el consumo sea fácil. Y obviamente el lado físico, ¿no es cierto?, de la revista, el contenido, que Luis es maestro ahí. Así que, de hecho, esto fue súper bueno habernos encontrado con Luis y poder trabajar juntos, digamos. ¿Ya? Para seguir contando el tema de los fondos, de hecho, Sí, después nos ganamos otro fondo, un Semilla Inicia, ¿ya? Lo ejecutamos en el 2019, ¿ya? Y ahora nos ganamos otro fondo, que es un Startup Chile, ¿ya? Entonces, nada, felicitaciones. sí, aprovecho de darle las gracias, digamos, a Corfo, que realmente nos ha apoyado mucho y nos ha ayudado, digamos, a que en el fondo este emprendimiento surja, ¿ya? Mm. Y por el lado de las editoriales quiero darle la palabra a Luis, porque ese ha sido realmente un trabajo, digamos, Sí, duro. me interesa ese tema. Luis. Lo relevante en términos editoriales es que yo también siendo parte del mundo editorial, siempre estuvimos hablando por mucho tiempo de los problemas. ¿Ah? Siempre estuvimos hablando de lo digital como la ola que la miraba y que pensábamos que era una parálisis por análisis. Continuamente estábamos analizando y nadie tomando decisiones. En el año 2013 tuve la oportunidad de visitar las grandes editoriales del mundo en Estados Unidos, fuimos a Nueva York, y ahí en el fondo Bonnier, Condé Nast, The Economist, y todos ellos nos hablaban y nos decían un poco que lo digital hoy día ellos tenían un desarrollo muy importante, pero no ganaban plata. En el fondo el concepto era monetizar, era la gran tema. Llegaban a directorio y decían, ok, hagamos revistas digitales. Bueno, ¿cuánto gano? Entonces al final los proyectos se iban truncando porque en el fondo no había una respuesta clara de decir cómo monetizar. Lo que sí uno iba a ellos tenían laboratorios y tenían todos los dispositivos que estaban en ese momento y probaban cada dispositivo apenas salía. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a Chile, en el fondo ahí tuvimos la oportunidad, algunas editoriales, de generar kioscos digitales. ¿Eh? Y es ahí donde en el fondo empieza a nacer este tema. Ahora, de igual forma, hay que decir que en Chile, por decirlo así en términos digitales de revistas, estamos atrasados mucho tiempo en función de experimentar con esto, porque en el Mm, fondo en España y en México hay kioscos que son inclusive más colaborativos, de diarios con editoriales, a través mm, de asociaciones. Y eso en Chile nunca se ha dado, el trabajo colaborativo, por temas obviamente de estrategias de cada empresa no se ha dado. Y lo que nosotros buscamos hoy es eso, digamos, poner este tema tecnológico, que ahí Alejandro es máster, para el mercado. En el fondo no queremos ser algo muy del yo, sino queremos mostrar esta estrategia para el nosotros. perfecto. Ya, y en ese sentido entonces, finalmente ya llegaron a una aplicación, una página web, una cierta cantidad de revistas para poder comenzar. Ya está fuera del horno LM, ¿no?
Salimos. Esta semana, de hecho, Salimos. salimos. Sí, Ya, buenísimo. estábamos como en modo beta, por decirlo así. Claro, Pero hoy ya. en día ya tú te puedes entrar, si entras a leememás.com o buscas la aplicación en las tiendas, en Google, en Apple, también la puedes descargar y en el fondo recibes un periodo gratis de prueba. Eso lo aprovecho de Sí, explicarlo. sí. Tenemos en el fondo dos planes, por decirlo así. ¿Ya? Está el plan gratuito, que en el fondo tú lo obtienes solamente por registrarte, no te preguntamos muchas cosas, solo el correo, tu nombre, sexo y edad, que en el fondo sirve como para recomendarte revistas. ¿Ya? Y obtienes acceso gratuito a todas las revistas que en el fondo son gratuitas en el mundo real. ¿Ya? Estamos hablando de qué tipo de publicaciones, por ejemplo. Hay un montón de revistas que son sectoriales, primero que Ya, nada. ¿Ya? Están después las revistas como, por ejemplo, La Panera, que se distribuía en galerías de arte. correcto. Bueno, que hoy en el fondo cuesta mucho encontrarla. ¿Ya? Después Luis le va a decir, porque a mí ahora como que se me olvida la lista completa. De hecho, voy a buscar mi torpeo aquí. Oye, pero Ahora, para aclaremos que terminar son, con por el modelo. supuesto, sí, Sí, es que quería terminar como el modelo de los planes. Mira. dale, Como soy Computín, yo soy como súper ordenado. me parece muy bien. Entonces, mira, tienes el plan gratuito, ¿ya? Que la idea es que en el fondo tú siempre vas a tener acceso gratuito a todas las revistas que son gratuitas en el mundo físico, ¿ya? Pero en el fondo ahora tú no necesitas salir a buscarlas, están aquí, ¿cachai? Esa es la idea de los micromomentos que decía Luis, ¿no? Uno ya no pasa frente al kiosco o a los lugares donde estaban las revistas, ¿ya? Nosotros te traemos la revista a ti, Mm. ¿ya? Y después están las revistas de pago, ¿ya? Como por ejemplo Vogue, GQ, AD, Selecciones, Condorito, ¿ya? Que obviamente son de pago en el mundo real, ¿ya? Entonces, en el mundo digital también nosotros tenemos que cobrar porque tenemos que pagarle a las editoriales, ¿ya? Lógico. Y pero la gracia de aquí es que hay un cobro único mensual, ¿ya? Que es 3.990, ¿ya? Y en el fondo por ese valor, que normalmente es el valor que tiene una revista en físico, digamos, te llevas todas las revistas, que hoy en día son 150 de 7 países distintos. ¿Ya? Ya, Luis después les va a contar más de eso. Y sí, ese precio nosotros en el fondo esperamos ojalá mantenerlo en el futuro, sobre todo para los que se suscriban hoy en día, porque más adelante obviamente vamos a tener muchas más revistas. ya. Y en ese sentido, Luis, entonces, ¿la oferta actualmente son solo revistas de habla hispana, latinoamericana? Claro, en este momento, en el fondo, básicamente tenemos revistas de habla hispana. El objetivo, obviamente, es abarcar no solamente revistas en otros idiomas como inglés, también en portugués, siempre ocupando estos momentos. En Chile, por ejemplo, hay muchas, si bien es un proyecto chileno, busca escalar, y temas en portugués también son importantes. Lo relevante también es decir, es que en el fondo, las diferentes editoriales hoy por hoy lo que buscan también es tener nuevas audiencias, ¿ah? Mm. Y nosotros lo que buscamos en el fondo es poder darle estos accesos a las editoriales también para entregar su propuesta, digamos, de contenido, ¿ah? Las editoriales necesitan hoy por hoy también, aunque se editen en otros países y sean líderes en sus mercados, tener acceso también a otras audiencias que en el fondo le permitan también aumentar su visibilidad, y eso también es relevante. Ya. Ahora, en ese sentido, tú y Alejandro mencionan que tenían alrededor de unas, actualmente, y a futuro va a ir creciendo la oferta como siempre, unas 150 revistas, ¿no es cierto? Más o menos que tienen ya alojadas en el sitio. ¿Cuáles son las revistas que más destacarían ustedes, que creen que pueden ser las más atractivas? Yo voy a comentar las mías primero, ¿eh? Dale, sí, de eso, cada uno puede dar Sí, su propia sí. apreciación. Sí, por ejemplo, el hit para mí es Selecciones. A mí me encanta Selecciones, yo de chico la leía, donde la encontraba la leía, me gusta el formato, que es una revistita más chica, Que el estaban todas tono, las casas, era como una especie como panfleto que estaba en todos lados. sí, el tono relajado que tiene de los artículos. Y El aparte los artículos, humor. no sé cómo, así periodísticamente, no sé cómo los escriben, pero son artículos que están bien escritos, que en el fondo te Mm, enganchan, mm, ¿ya? Esa me gusta mucho. Bueno, a mí Condorito también siempre me ha un gustado, ¿ya? clásico. Sí. Y Ahora, después, espérate, el tema con Condorito es particular en el caso del M, porque no es la edición que circula por kioscos, sino que son ediciones especiales hechas en exclusividad sí. para el M, Bueno, ¿no? de hecho Condorito no está en los kioscos, Ah, porque ya no está. no, lo distribuía Televisa y cuando Claro. Televisa Ah, y cuando cerró cerró, operaciones, correcto.
ya no está, digamos, no la puedes conseguir en físico hoy en día. En digital, en el fondo, la tenemos nosotros, y entiendo que algunos diarios tienen como algunas historietas de Condorito, pero Sí, sí, realmente son Condorito, indicaciones, digamos, claro. claro, claro, esperamos que vuelva en físico porque todos amamos esa revista. Eh, bueno, y otras revistas que, por ejemplo, son entretenidas. A mí, un descubrimiento que hicimos el año pasado fue la revista Occidente, ¿ya? ¿Ya? Que debe ser probablemente la revista más antigua de Chile, porque llevan como 500 números. Imagínate lo que son 500 números, uno al mes, ¿ya? Tendríamos que calcular ahora cuántos años son, ¿ya? Y es la revista de los masones, ¿ya? Y Ah, por eso no tiene, suena, sí, sí, sí. claro, tiene análisis de sociedad que son súper entretenidos, de sociedad y como de desarrollo humano, ¿ya? Mm, Entonces, no son revistas así como tendenciosas, políticas, ¿ya? Sino que son de análisis como sesudo, digamos, de la sociedad, ¿ya? Y, claro, antes se distribuían obviamente a todos los hermanos masones, digamos, y en un par de kioscos en el centro, pero en el fondo es una revista que realmente yo siento que era faltaba que la gente la pudiera conocer, porque es una revista valiosa, ¿ya? Eso, no sé, Luis, ¿cuáles sí, son tus preferidas? Sí, obviamente también en temas más internacionales, tener BOW, GQ, AD, ambiente, nos da un peso importante en función de una temática que son relevantes y un camino que siempre estamos recorriendo. En este proceso de llevar recién lanzamiento, siempre se van a ir sumando y hoy día el foco lo tenemos puesto fuertemente en México, estamos en reuniones fuertes para sumar nuevos títulos mexicanos. En España, que es un mercado grandísimo, ya estamos por cerrar algunos convenios con editoriales españolas, y en Colombia, que es donde está el foco fuerte hoy día en esos 3 países de desarrollo de sí, contenido. sin Otro duda. tema importante, de que en el fondo nuestro, no olvidar que somos una plataforma, y en ese sentido dijimos, bueno, a ver, ¿qué somos? Bueno, somos el Netflix de las revistas. Ok, ¿podemos decir eso? No, no podemos decirlo porque estamos diciendo una marca. Entonces, bueno, pero tratemos de homologar experiencias, digamos. Entonces, dijimos, bueno, nuestras revistas van a ser las películas, pero hay series y ¿qué vendría a ser eso? Bueno, en editorial y en gráfica viene a ser las colecciones de fascículos, ¿ya? Entonces, hicimos una sección que se llama colecciones temáticas, donde actualmente tenemos más de 30 colecciones temáticas, ¿ya? Donde es el símil de Netflix, es decir, te entrego una temática separada en diferentes entregas. No sé, por ejemplo, hay una que se llama El mundo de la cerveza, que tiene cerca Ya, de 30 fascículos y te desarrolla en cada fascículo un aspecto importante, desde ya, cómo hacerla hasta, por ejemplo, un fascículo completo respecto a la cerveza belga, por ejemplo. ya, Y como esos montones. Y también algunas temáticas un poquito más familiares, por ejemplo, una colección que se llama Mi Mejor Amigo, que tiene que ver con cerca de 30 colecciones, entregas, donde en cada una entrego los aspectos más importantes de una raza. Número De, 1, de perro, Bulldog obviamente. Inglés. Claro. Y así voy desarrollándola por 30. Y eso tiene que ver con qué también. Con que el lector hoy por hoy, el grado de atención que tiene hacia algo cada vez es menor. ¿Ah? Lo que hablábamos inicialmente, cómo las personas están acostumbradas a leer en Twitter cantidad de palabras limitada y con eso más o menos se hace una idea. Entonces, en vez de entregarte una revista que tenga 200 páginas, ¿sabes qué mejor? Te voy a hacer la vida un poco más simple, te la voy a separar en entrega y tú cuando quieras vas viendo y nosotros te vamos a ir avisando que ya está el nuevo fascículo. ya. Ya, ahora yo personalmente estaba pensando a medida que ustedes me comentaban sus publicaciones favoritas, que a mí me encantaría ver, más allá de mis revistas actualmente favoritas, me encantaría ver un archivo, fíjate. No sé si lo están considerando, lo tienen pensado a futuro, pero me encantaría ver que más allá de las revistas que todavía estén en circulación, ver revistas sobre todo chilenas que ya no existen y que están, bueno, diseminadas por los distintos rincones de Internet, pero que estén las revistas de la editorial Pincel, revistas deportivas como la revista Estadio Deporte Total, la revista Bea, la revista TV Grama, en fin, múltiples revistas de todo tipo que ya no existen, que me imagino deben existir los archivos de esas revistas y digitalizarlos para que tengan una casa, cosa que la gente pueda revisar de qué hablaba la revista Bea en 1978, te invento. Es algo que yo creo que puede ser sumamente atractivo. Por lo pronto yo, y sé que mucha gente detrás mío estaría súper dispuesta a pagar por un servicio
que le permita acceder a un archivo de revistas chilenas, para qué decir ya extranjero, pero por lo pronto chilenas, me parece que una idea que podría llegar a ser súper efectiva. ¿Tienen considerado una cosa así, quizás un apartado dentro del M que se encargue de generar un gran archivo de memoria chilena de publicaciones? Luis, ¿quieres darle tú? Yo solamente voy a comentar una cosa. A mí me encantaría lograr eso. Por ejemplo, yo tengo guardadas las Rock and Pop de Por los años ejemplo, 90, digamos, que pase por era, ahí. de hecho, era un formato súper largo, era como más grande que un oficio, digamos, era Es un como... Mercurio, formato Mercurio. Claro, más o menos, sí. De hecho, tuve que comprarme una caja especial para poderlas guardar, porque no cabían en ninguna parte. Pero, por ejemplo, pero lo que cuesta ahí es conseguir los derechos. Por ejemplo, con Claro. Condorito, nosotros hemos estado hablando de poder traer a digital la revista, que de hecho no están en digital, están en formato físico. Sí. Entonces, falta escanearlas, limpiar el escaneado Sí, y sí, pasarla a sí. digital. Por cierto, por ¿Cachai? cierto, por cierto. No, es una Pero, pega, pero creo que sería súper atractivo para la audiencia, fíjate. claro, No, yo como consumidor me encantaría. pero claramente el objetivo también es eso, en el fondo, el concepto como de ícono, y en el fondo pasa muchas veces que hay fechas, no sé, el que le gusta el fútbol, a lo mejor Colo-Colo campeón 91, bueno, ¿qué dijo esa revista Claro, de Deporte Total de ese día? O un poquito más sesudo, exactamente, ¿cómo fueron las publicaciones el día del golpe de Estado y cómo cuál fue la lógica, digamos, en términos de editorial? O exactamente. también pasando por un Cecilia Boloco y cuando fue Claro, la reina, o Barrabases. ¿Qué pasa con Barrabases? Que en el fondo yo en algún momento encontré algún ejemplar en alguna feria, digamos, con mi hijo, y la verdad que el contenido no caduca, digamos. La historia de jugar a la pelota, la verdad que el barro, la tierra, la patada, la pelea es universal, digamos. Así que la respuesta es sí. Obviamente es un camino un poquito más complicado de poder llegar a quien tiene hoy día los derechos y después de eso, ¿dónde están los archivos? correcto. No, Claro. pero me parece una pega que es fascinante. Esa investigación de dónde están resguardados en alguna bodega, quizá en qué ciudad, todas las revistas de Tío Rico y el Pato Donald o las viejas revistas B, me parece fascinante. Sí. Oye, muchachos, les tengo un par de preguntas más antes de ir cerrando. La primera tiene que ver con si están planeando incluir otro tipo de contenidos dentro del formato de las revistas que involucre, por ejemplo, estoy pensando desde revistas de diarios, que me imagino debe ser difícil poder, digamos, robárselas a un Mercurio o una tercera para alojarlas acá, o otro tipo de revistas no tradicionales como revistas de cómics o revistas no revistas de lectura. No sé si lo tienen considerado esa pata. Luis, ¿quieres darle tú? Bueno, siempre nosotros entramos al mercado, en el fondo, entendiendo que hay grandes consorcios periodísticos que tienen su estrategia, digamos, muy definida. Y claramente hoy día queremos, digamos, convivir con ellos y en la medida que podamos, vamos a sumar, digamos, Ya. sus suplementos, sus revistas. Obviamente respetando su estrategia propia, digamos. Hasta eso Pero no ¿han dice. tenido ya acercamiento con los grupos, con los conglomerados periodísticos chilenos? Los conocemos, tenemos relaciones, pero en el fondo directamente en función de poder integrarnos, no. La verdad que no. Ya, La verdad que no. ya, ya, No hemos metido fuertemente en el ítem revista, ya. y obviamente, pero la oportunidad siempre va a estar, digamos. Sí, no hay duda de eso. Perfecto. Ahora finalmente, Una, Alejandro, yo creo que esto tú me lo puedes responder. Sí, adelante. No, te quería comentar que igual queremos agregar algunas cosas más. Por ejemplo, cómics, como mencionaste tú, es algo que es re interesante, porque viene a estar dentro de esta idea del echarse para atrás y Sí, volar la imaginación. Tenemos una posibilidad bastante concreta de agregar cómics independientes latinoamericanos pronto. excelente. Esperemos que se dé pronto. Y lo otro es agregar otros formatos. Por ejemplo, nos interesa mucho la accesibilidad del sitio. Entonces estamos hablando, de hecho, con otro startup de Startup Chile que trabaja con ciegos, ¿ya? Entonces nos encantaría, Ya. por ejemplo, que hubiera poder dar la posibilidad de tener audio, digamos, de las revistas, ¿ya? Como audio revistas, Ah, y que los ¿ya? artículos sean leídos, por ejemplo. Claro, claro. Ah, Eso, buenísimo. eso es algo que nos gustaría lograr. Y Porque más de hecho, adelante, sí, ujú. esa era No, más mi siguiente. adelante, Sí. entonces, no, Lo que estupendo. pasa es que No, está conectado a la pregunta que te quería hacer a continuación. ya, dale entonces.
Claro, era centrarme ya, porque ya tengo una idea más o menos clara, y creo que todo el mundo ya más o menos cacha, digamos, la oferta editorial que tienen en LM hoy en día, y que por supuesto va a ir increciendo los próximos meses. Pero, ¿qué pasa con la aplicación? Con la aplicación y la página web, digamos, en el sentido de cuáles son las posibilidades que te ofrece la aplicación más allá de la lectura. Me gustaría saber si me puedes contar detalles, por ejemplo, cómo se puede leer, si hay distintas formas de lectura, como pasa con los lectores de cómic, que te ofrecen distintas mecánicas de lectura por panel, por avance, etcétera. Si se puede, por ejemplo, seleccionar texto o compartir una página para enviarle a redes sociales, o es más bien un ambiente cerrado. ¿Cómo opera la aplicación del EM? Sí, mira, a ver, como somos desarrolladores, nosotros queremos lograrlo todo, por supuesto, ¿ya? Pero en el fondo tenemos como un roadmap que seguir, ¿ya? Igual también siempre escuchamos la opinión de los usuarios y en el fondo estamos súper abiertos, digamos, a que nos opinen, qué es lo que quieren, ¿ya? Pero te voy a contar lo que tenemos hoy en día y lo que vamos a ir agregando, ¿ya? En el fondo, hoy en día tú puedes leer la revista la misma revista que está en el físico, en digital, ¿ya? Un formato que se llama réplica. En el fondo es tal cual, ¿ya? Sin, nosotros no hemos tocado la revista, ¿ya? Puedes compartirla, pero puedes compartir en el fondo el link a la revista y la portada, ¿ya? Por el momento. Porque Tú no puedes. compartir cada página todavía no lo podemos hacer porque en el fondo necesitamos que las editoriales nos autoricen a hacerlo, ¿ya? Más que compartir una página, estoy pensando en alguna herramienta que te permita seleccionar un párrafo, por ejemplo. Sí, también Como viene. un La idea es que en el recorte. fondo, claro, imagínate una revista de arquitectura, por ejemplo, Claro, que tú, no sé, pues un arquitecto, por ejemplo, que la tiene en físico, pero en digital la puede compartir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, saca un pantallazo, ¿no es cierto?, de la página, le hace no sé, pues, una flecha, lo que sea, ¿ya? Y la comparte. Claro, queremos llegar a eso, ¿ya? ya. Después el tema bueno, de buscar, también queremos llegar a que, por ejemplo, tú puedas buscar un tema y ver cómo lo tratan distintos medios, ¿ya? En el fondo, más que ir, hoy ¿cómo habrán tocado este tema esta revista? Y después esta revista, sino que te muestre así como una comparativa, ¿ya? Claro. Y el tema justamente de los cómics, ¿no es cierto? Si, digamos, a los que son fanáticos de los cómics deben conocer, por ejemplo, Amazon tiene algo que se llama Smart Guided View, ¿ya? Si mal no me equivoco, ya que en el fondo te va mostrando cada escena, cada panel, ¿no es cierto? Tú vas pasando el dedo y se mueve solo, digamos, ¿no? Uno no tiene que estar haciendo. Exactamente. Eso lo estamos desarrollando hoy en día y de hecho es uno de los motivos por el cual todavía no sacamos la parte de los cómics, ¿ya? Porque, Ya, claro, es mucho más cómodo leer de esa manera. sin ¿Okay? duda. Pero, claro, Ya, tenemos que buenísimo. desarrollar esa tecnología que Amazon, como es un poquito más grande que nosotros, digamos, la desarrolló antes, ¿ya? Y nosotros ahora tenemos que también desarrollar algo similar. Ya, pero se viene. Oye, muchachos, no me resta más que felicitarlos por el emprendimiento. Me parece una innovación que es realmente necesaria, particularmente para que nos gusta leer revistas y vemos que el panorama está un poco desolado, sobre todo cuando uno camina por la calle. Bueno, ahora no, pero a futuro, cuando se vuelva a caminar por las calles y pasemos por los kioscos y vemos que están casi piluchos, ¿no es cierto? Este tipo de emprendimiento le devuelve un poco la fe a los que nos gusta leer revistas. Así que felicitaciones, mucho éxito, y los dejo para que recapitulemos respecto a dónde pueden encontrar LM. Vale, perfecto. Mira, súper simple, leememás.com, ¿ya? Es leeme y la palabra más, no el símbolo, ¿ya? Importante. Leememás.com. También pueden buscarlo en las tiendas, en Apple, en Android, tanto para celular, smartphone, digamos, o tablet, ¿ya? De hecho, les recomiendo tablet porque se lee Sí, súper bien, ¿ya? En el fondo, en esos tres lugares pueden ocupar web, tablet o smartphone, ¿ya? Y aprovecho de pasar un dato, más abajo en los comentarios les vamos a dejar un link para que tengan días gratis y un descuento. excelente. Alejandro Goldwood, CEO de Léeme Más, y Luis Mesa, gerente de negocios también de Léeme Más, un nuevo emprendimiento hecho en Chile, que podríamos, esto lo puedo decir yo, ustedes no, una especie de Netflix de revistas. Se paga una suscripción mensual y tienen acceso hoy solamente a más de 150 publicaciones de habla hispana, y que por supuesto un número que va a ir
increciendo en los próximos meses. Así que muchas gracias por el tiempo, muchachos. Les agradezco mucho que se hayan tomado un tiempo para poder conversar conmigo respecto a esto y les deseo la mejor de las suertes en el futuro con LM+. Gracias, Alejandro. Gracias. Un gusto. Gracias. Nos vemos.